Cordial saludo. Bueno, este curso se denomina Psicología Política. Está en la fase 3, modelos y metodologías. Bueno, nosotros somos estudiantes de Psicología de la UNAD, Universidad Nacional Abierta a Distancia, con mis compañeras Erika Alejandra Camacho Jerez, Gloria Estela Blanco, Aura Guevara, Karen Dayana Martínez y mi persona, la que les habla, Ana María Cuevas Garcés, con el código 125. Buenas noches. Cordial saludo. La psicología política es la disciplina ciencia que trata de describir y explicar el comportamiento político, estudiando los factores psicológicos, sociales y ambientales que influyen en él. Por ende, se tiene una mayor comprensión de los aspectos subyacentes a los hechos políticos que acontecen en los entornos sociopolíticos. La psicología política se defiende de los intereses y el bienestar de las comunidades. Asimismo, ayuda a la resolución pacífica de los conflictos en las comunidades y entre las comunidades, tal y como se aborda en este trabajo. Se resalta la importancia que tiene la psicología política en Colombia, debido a que el comportamiento político es el que se realiza en todos los niveles, es decir, sus representantes, gobernantes y ciudadanos. Todo esto corresponde a una concepción institucionalista política por medio de la psicología política, como se mencionó anteriormente. Se comprende el comportamiento interpersonal o intergrupal, tanto en lo político como en lo grupal, la relación e impacto que produce en un orden social. Bueno, dando un análisis, vamos a dar respuesta a la pregunta: ¿qué comportamiento sociopolítico ha instituido por el conflicto armado en Colombia? Le vamos a dar paso a la compañera Aurora. Cordial saludo. El comportamiento sociopolítico que ha surgido por el conflicto armado en Colombia afecta a varias zonas o contextos de la realidad que cada uno vivimos. Entre ellos está el ámbito económico, el jurídico, social, el mental o psicológico. Pueden haber más ámbitos también que están afectados. Bueno, entonces me gustaría decir que este conflicto armado tiene su inicio marcado así desde 1960 con la guerra que hubo entre los partidos conservador y liberal. En ese tiempo los políticos sembraron mucha violencia, mucho odio entre los mismos compartidarios, tanto que se veía situaciones muy terribles incluso entre vecinos o familiares que se mataban solo por defender dichos partidos. Luego de esto también hubo otros hechos que marcaron bastante el país y la historia de Colombia, como la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y la formación de las guerrillas de la FARC. También hubo otros grupos guerrilleros como el M-19, la UP y bueno, otros que se me olvidan. Además de estos grupos, ellos sembraron, bueno, inicialmente nacieron con algunos ideales, pero pasando el tiempo ellos se dejaron, digamos, como influenciar por los narcotraficantes y decidieron como cambiar el rumbo de su inicio a algo más como de interés personal. Ya dejaron de luchar un poco por las cosas que teníamos, que ellos tenían como ideales. Y bueno, digamos, Colombia o las personas ya se han cansado también de estos grupos. Luego también hubieron las llamadas AUC, Autodefensas de Colombia, que surgieron para combatir a las guerrillas. Otro hecho muy importante es el tratado el acuerdo de paz que hizo
el gobierno de Juan Manuel Santos, en donde hubo unas negociaciones y, digamos, la FARC se desmovilizó, pero entonces en esto pasa que algunos se desmovilizaron bien y están reintegrados, pero otros se fueron a otros grupos armados, como el ELN, otros armaron las llamadas disidencias de la FARC. Entonces esto ha traído consigo mucho dolor y han reclutado personas, incluso niños, han desplazado familias y el gobierno es un gobierno corrupto que no ayuda, digamos, mucho al pueblo. Para mí, esencialmente, creo que aún vivimos en conflicto y que pues han cambiado digamos que los contextos o las decisiones que se han tomado, pero sigue el conflicto. Ahora le doy paso a mi compañera Ana. Bueno, para dar respuesta a esto, los comportamientos, estos hechos de conflicto armado nos afectan tanto a un nivel colectivo como individual. Lo podemos notar ahorita con el paro armado que están haciendo para van a ocasionar una serie de conductas, tanto en el desarrollo económico, integral y social, tanto a la nación Colombia. ¿Por qué? Porque cuando hay estos hechos delictivos afectan tanto a nosotros como colombianos y también que va a haber subida de precios de alimentos, de cosas esenciales. Y nosotros nos estamos adaptando a este escenario. También podemos ver que puede haber cierta intención como siendo análisis que podemos observar en nuestra región, que es la Zetacori, que es por el lado de Arauca, donde a principios de años de 2002 empezó una guerra con territorios y todavía sigue presente, pero ya estamos adaptados a que esa región está victimizada y que allá no puede llegar la paz. Entonces son esas cuestiones. También en que el gobierno es un narcoestado. ¿Por qué? Porque se rige de la mayor parte de cosas y de conflictos. Siempre se tiende al conflicto y nosotros como seres humanos nos estamos adaptando a esta serie de violencias forzosas que se han venido presentando. A nivel de Colombia nos ha afectado desde los años anteriores muchísimo y puede que haya pasmado tantico el conflicto armado, no lo sintamos tanto, pero todavía sigue presente en las zonas más vulnerables de Colombia, que son las zonas rurales, que allá no hay medios de comunicación, que es muy difícil de llegar y los más afectados son nuestros campesinos. Por eso optan por venirse a la ciudad a poder, y nos estamos quedando sin ese recurso fundamental. Aunque no lo veamos, estamos quedando sin ese recurso de alimentación fundamental. Por ejemplo, la escasez se está viendo en todas partes y eso va a afectar en un ámbito económico, político, social, comunitario, individual y colectivo, a un nivel macrosistémico para el déficit y la falta de desarrollo integral de cada uno de nosotros. Bueno, entonces le vamos a dar paso a nuestra compañera Karen. Cordial saludo. Para nadie es un secreto que acá en Colombia el conflicto armado ha generado problemas súper grandes. Los grupos armados se organizan con el fin de optar por porque el Estado genere
una solución a sus problemas, pero ellos no piensan en el bienestar de las personas. Muchas veces se ocurre porque la desigualdad de participación, les quitan sus tierras, la falta de espacio de participación política, el uso de violencia y lucha armada, el narcotráfico, el narcoterrorismo, la presencia de actores políticos y armados en un contexto de lucha revolucionaria. Estos grupos se justifican con el uso de la violencia para conseguir un orden público y para conseguir que se les dé mejoría a sus problemas. Pero obvio, esto no llega a ningún lado. Las primeras cosas en el conflicto se presentaban en el siglo XIX por el Partido Conservador y el Partido Liberal acá en Colombia. Pues los conservadores eran los de más clase alta y los liberales eran de los que los comerciantes, los que trabajaban para conseguir sus cosas. En la época de Pablo Escobar se vio que el M-19 agarraba a las personas de más alta economía para poder sacar beneficio para ellos, para poder pedirle algo al Estado, buscar alguna solución, un puesto político o algo que le generara a ellos soluciones. Le doy la palabra a la compañera Erika. Cordial saludo. El conflicto armado se fundamenta en unas bases ideológicas que van en contraparte con los del gobierno que impone. El conflicto armado en Colombia sigue siendo el cauce de fenómenos sociales como el desplazamiento forzado, los más de 7.000 líderes asesinados, el sinnúmero de infantes y jóvenes recluidos forzadamente por grupos al margen de la ley, las comunidades vulnerables en condiciones de pobreza extrema. Parece ser problemática que son olvidadas por el gobierno, de ahí el comportamiento sociopolítico se reduzca a un miedo colectivo por la suma de experiencias negativas. El problema aparece cuando el Estado no brinda las condiciones mínimas para el ejercicio de una actividad política democrática e influyente, en la que reconozcan y respeten las diferencias ideológicas. Al reconocer la intensificación de la violencia política en los últimos años y con ella los sentimientos de miedo, dolor, ira y cansancio. La ausencia de la autoridad sana capaz de regular los conflictos por vía de una negación y una reconciliación. Gracias, le doy el paso a mi compañera Gloria Blanco. Buenas noches, cordial saludo. Como ya sabemos, Colombia ha sido un país que ha sido golpeado 1000 veces por la guerra, por el individualismo, por la pobreza, por tantas cosas, por la discriminación. Como ya sabemos, estos grupos armados en Colombia, a principio eran grupos que tenían ideales claros, que era pelear y luchar por el pueblo, que era uno de sus ideales más claros que ellos tenían para poder supuestamente velar por los derechos de la gente más pobre. Al avanzar los años y ver que el gobierno se enriquecía a su manera, ellos encontraron en la droga, en la muerte y los secuestros el método de sobresalir y digamos, salvaguardar sus necesidades. Ahí perdieron todos los ideales que eran ayudar al pueblo a salir de la pobreza.
Como ya sabemos, la FARC ha sido el grupo armado más que Colombia ha tenido muchísima historia con este grupo, que fueron, si no me equivoco, 50 años de guerra con la FARC hasta que Santos hizo el acuerdo de paz con la FARC. Pero como ya sabemos, este grupo delincuencial, más de uno se desmovilizó, pero muchos de ellos quedaron todavía en el monte. Colombia ha sido un país que ha sido empático en ciertas características, que es nuestros líderes, nuestros gobernantes, que dicen luchar por la pobreza, luchar por los menos favorecidos. Pero como ya sabemos, Colombia es un país que muy fácil se olvida de la historia, que muy fácil con cualquier incentivo o cualquier cosa se sienten libres de olvidar lo que verdaderamente importa. Como ya sabemos, estamos en un país democrático, pero la democracia se ha enfatizado en generar miedo a sus ciudadanos. La guerra se ha vuelto metodología de política. La guerra para algunos grupos políticos es la capacidad de ellos poder llegar al poder. Colombia se ha acostumbrado a ese tipo de comportamientos que no deben ser normal. Para nosotros la empatía con los ciudadanos y el comportamiento ideal sería irnos a las zonas que verdaderamente sufren la violencia y que viven con ella. Por lo menos en las ciudades más grandes, por lo menos aquí en Bogotá, aquí no somos azotados por ningún grupo armado, pero somos azotados por la BACRIM, que son grupos conformados por ciertas personas que están ocupados del narcotráfico, de la delincuencia, del sicariato. Para las personas que están económicamente bien, a ellos no les importa. Pero las personas que viven en los barrios comunes, en los barrios populares, es una guerra constante que deja muertes, deja inseguridades, deja pobreza. Y esos comportamientos para nuestros políticos, nuestros dirigentes, son normales, que solamente se acuerdan en los tiempos de política. Colombia es un país muy rico en gastronomía, en biodiversidad, pero tenemos algo que la memoria se nos olvida. Por lo menos en Medellín, Pablo Escobar es un héroe y que es un comportamiento fuera de lo normal. Él no es un héroe, él fue un delincuente que acabó con miles de vidas de inocentes a causa de una causa que para él era justificable, pero para que la gente que lo sufrió no es nada justificable. Por eso esos comportamientos lo hemos nosotros adaptado a nuestra realidad, y es la realidad que le hemos, digamos, enseñado o le hemos dejado a nuestros hijos. Por eso Colombia políticamente tiene que cambiar mucho, y comportamentalmente también. Entonces, esa es mi breve introducción para este trabajo. Gracias. Bueno, en conclusión, podemos observar al actor y al crítico Jaime Garzón, donde indicaba exactamente que la violencia es un negocio, que es ver de estar matando, asesinando, robando o haciendo otro acto delictivo. Si no hubiera violencia, hubiera más capacidad de desarrollo en los campos, cultivando y desarrollándose en un entorno social y de derecho. Entonces, esta es una de las grandes reflexiones que él nos deja. Por eso a él lo asesinaron. Porque él defendía los derechos y cómo el acto de violencia estaba ligado a nosotros y cómo desde nuestras perspectivas individuales nos afectaban. También tenemos en cuenta que psicología política viene muy junto. Todas las acciones influyen en nuestro territorio, en nuestra mente, en nuestro individual. Entonces, por eso estamos viendo un entorno adaptativo a esta serie de consecuencias de violencia que estamos viviendo y que nos estamos adaptando a esta serie, y para nosotros son normales. Para nosotros son normales que cada día mueran 2, 3 líderes sociales, roben, maten, asesinen a la gente. Para nosotros es normal, y por eso
debe haber un cambio de Estado de Derecho. ¿Para qué? Para poder hacer un desarrollo integral de un ambiente social y estable. Viendo que el desarrollo no empieza con lo de arriba, sino empieza a generarse desde abajo, de los más escasos recursos a los mayores. ¿Para qué? Para que haya un desarrollo integral social y también esa perspectiva que tenemos sobre nuestro estado, sobre nuestra Colombia, que es hermosa, que somos amplios en cultura, en gastronomía, hasta en paisajes hermosos. Entonces es eso. Nosotros tenemos una conciencia y nuestra psicología está ligado a un macrosistema bastante agresivo y bastante violento. Entonces, muchísimas gracias. 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 Gracias.